La historia inicia con Abi Kura, un chico de 16 años que tiene una forma muy simple de ver la vida, porque para él todo debería mantenerse lo más sencillo posible. Su rutina escolar siempre ha sido igual. El año pasado fue exactamente así, y este año tampoco parece haber cambiado nada. Y a Abi le gusta vivir de esa manera, sin complicaciones, aunque esta vez sí esperaba que al menos les hubiera tocado una mejor profesora titular. Pero justo en ese momento aparece una mujer frente a la puerta del salón. Es su nueva profesora, y apenas los alumnos la ven, todos se quedan paralizados, porque de su cabeza está cayendo sangre. Nadie entiende qué está pasando, y para empeorar las cosas, ella se queda mirándolos de una forma tan extraña que el ambiente se vuelve todavía más inquietante. Abi explica que esa profesora se llama Hari, y que en la escuela circulan toda clase de rumores sobre ella. Durante el primer semestre, muchos decían que maldecía a las personas que no le agradaban. Los estudiantes le tenían tanto miedo que incluso le pusieron un apodo, Spooky Scary Sensei. Algunos aseguraban haber visto talismanes dentro de su cuaderno, y otros hasta decían haber quedado malditos después de cruzarse con ella. Más tarde, Abi va de regreso a casa pensando que nada salió como quería. Él deseaba una vida tranquila y sencilla, pero al final le tocó justo la profesora más aterradora de toda la escuela. Mientras se lamenta por su mala suerte, abre la puerta del salón y descubre que Hari Sensei sigue allí, aun cuando las clases ya terminaron. Abi se queda confundido, pero al mirar mejor se da cuenta de algo todavía más raro. En los pupitres no hay estudiantes, lo que hay son peces y otras criaturas marinas colocadas como si fueran alumnos. Por un momento, Abi cree que tal vez está realizando algún ritual extraño, como si en cualquier momento fuera a lanzar una maldición, pero decide observar con más atención antes de sacar conclusiones. Entonces, ve que Hari Sensei escribe en la pizarra la palabra opinión y comienza a dar clase ella sola. Hace la pregunta, responde por los alumnos, se felicita a sí misma y sigue con la lección como si el salón estuviera completamente lleno. Abi no entiende nada al principio, pero luego por fin se da cuenta de la verdad. No está loca, simplemente está practicando cómo enseñar. Aún así, él nota que habla tan bajo que casi no se le escucha, y Hari Sensei también parece darse cuenta de que ese es su problema. Quiere encontrar la manera de proyectar mejor la voz, pero lo que hace después deja a Abi completamente paralizado. Para probar una nueva forma de respirar, se quita el blazer, luego se sube la camisa y termina quedándose en sostén. Abi no puede apartar la mirada y siente que nunca en su vida se había concentrado tanto en algo como en ese instante. Hari Sensei empieza a practicar su respiración de una forma bastante extraña, intentando controlar el aire para hablar con más fuerza, pero nada le funciona. Después de repetirlo una y otra vez, termina completamente agotada y está a punto de sentarse. En ese momento, Abi nota que la silla está fuera de lugar y entiende que va a caerse, así que sin pensarlo corre hacia ella para evitar que se golpee, pero termina ocurriendo algo todavía más incómodo. Hari Sensei acaba sentándose encima de él. Los dos quedan en una situación muy vergonzosa, y Hari Sensei, totalmente sonrojada, intenta explicarle que todo fue un malentendido. Le cuenta que lo que estaba haciendo era practicar para poder hablar mejor, porque casi no logra hacerse escuchar en clase. También le confiesa que convertirse en profesora siempre fue su sueño y que por fin consiguió ser la nueva titular, pero aún así siente que no está a la altura, porque habla demasiado despacio y no logra atender bien a sus alumnos. Además, le revela que esa misma mañana se golpeó la cabeza y por eso estaba sangrando cuando entró al salón. En ese instante, todo encaja para Abi. Comprende que Hari Sensei no da miedo en absoluto. En realidad, es una persona torpe, amable y llena de buenas intenciones, aunque las cosas casi siempre le salgan mal. Cuando ella abre su libreta para revisar su horario, Abi descubre que esos supuestos talismanes no eran otra cosa que notas adhesivas. Entonces, entiende que todos en la escuela la habían malinterpretado por completo. Antes de irse, Abi se despide, pero Hari Sensei corre hasta él y le susurra un tímido "gracias" al oído por haberla ayudado. Abi responde que no fue nada, aunque esa escena se le queda grabada. Al día siguiente, mientras hace limpieza y se dispone a volver a su habitación, Abi vuelve a escuchar una voz. Otra vez es Hari Sensei, que está practicando, solo que esta vez lleva un chándal bastante ajustado. Pronto Abi descubre que está intentando hacer ejercicio, pero el problema es que esa ropa es de cuando estaba en secundaria, así que apenas puede moverse con comodidad. Él se queda observándola, incapaz de marcharse. Hari toma una cuerda para saltar e intenta usarla, pero todo le sale mal. La cuerda le golpea la cara, la espalda y el cuerpo una y otra vez. En lugar de saltar como debería, termina enredándose ella misma. Cuando está a punto de caerse, Abi vuelve a correr para atraparla a tiempo, pero, como si eso no bastara, el cierre del chándal se le baja un poco y Abi siente que la situación vuelve a salirse completamente de control. Hari Sensei le agradece otra vez, avergonzada, y le explica que cuando hace ejercicio en casa suele hacer ruidos extraños, por lo que sus vecinos terminan molestándose. Luego le pide ayuda para entrenar. Abi acepta, aunque no entiende por qué se esfuerza tanto en algo que claramente no se le da bien. Entonces, ella le cuenta que en la escuela se celebra cada año un torneo de salto con cuerda entre septiembre y noviembre, y que quiere hacerlo bien para no perjudicar a su equipo. Abi le responde que aún es abril,
y que falta muchísimo para ese torneo, así que no comprende por qué empezó a entrenar tan pronto. Hari-sensei le dice que él ya sabe lo torpe que es, que siempre le toma más tiempo que a los demás aprender cualquier cosa, y que por eso quiere empezar desde ahora. Al escuchar eso, Abby decide ayudarla de verdad. Mientras le sostiene las piernas durante los ejercicios, no puede evitar pensar que esa mujer va a terminar volviéndolo loco. Para distraerse, Abby le hace una pregunta sobre el tipo de hombre que le gusta, pero Hari-sensei lo entiende mal y responde que le gustaría a alguien que fuera un gran profesor, alguien admirable y capaz de enseñar bien. Abby se queda desconcertado al oír esa respuesta y comprende que, una vez más, ella entendió otra cosa completamente distinta. Más tarde, mientras vuelve a casa, Abby reflexiona sobre todo lo que ha visto. Se da cuenta de que Hari-sensei es una buena persona, pero todos la malinterpretan, y aunque ella se esfuerza de verdad, casi siempre termina tropezando con sus propios intentos. Entonces decide que quiere ayudarla, aunque todavía no sabe exactamente cómo hacerlo. Tiempo después, Abby entra en una librería y encuentra allí a Hari-sensei. Ella está revisando algunos libros y, para su sorpresa, está llorando mientras los lee. Abby se pregunta qué puede haber en esos textos para conmoverla tanto. Luego, descubre que se trata de libros sobre métodos de enseñanza, estrategias para tratar con los estudiantes y formas de mejorar en clase. Cuando llega el momento de pagar, Hari-sensei vuelve a toparse con su torpeza habitual. No le alcanza el dinero para cubrir todo, así que le dice al dependiente que no le dé bolsa, porque si se la cobra, ya no podrá llevarse los libros. Sale entonces de la tienda cargándolos con las manos, justo cuando afuera está lloviendo. Abby entiende enseguida que si no hace algo, esos libros van a terminar empapados, así que corre hacia ella y le ofrece una bolsa para protegerlos. Hari-sensei al principio se niega, pero Abby insiste hasta que finalmente la acepta. Sin embargo, justo cuando comienza a guardar los libros, un coche pasa a toda velocidad por un charco y los salpica a ambos por completo. Aún así, Hari-sensei le agradece de corazón, porque si Abby no hubiera llegado a tiempo, sus libros ya estarían arruinados. Después de eso, ella se quita el blazer mojado, y Abby, al verla así, vuelve a sentirse completamente alterado. Hari-sensei se acerca una vez más para darle las gracias, y Abby apenas puede reaccionar ante tanta cercanía. Al día siguiente, Abby va camino a la escuela cuando ve a Hari-sensei corriendo desesperadamente detrás de él. Ella le explica que tiene una clase muy importante, una exposición larga de casi 1 hora, y que no quiere llegar tarde. Abby le dice que entonces no pierdan tiempo, y ambos salen corriendo hacia la escuela. Cuando por fin comienza la clase, Hari-sensei intenta hablar con los alumnos, pero por la forma en que se expresa, todos vuelven a asustarse. Abby, que ahora ya conoce la verdad, no puede evitar preguntarse por qué siguen interpretándola tan mal. Mientras la clase avanza, a Hari-sensei se le cae un cúter, y cuando se agacha para recogerlo, su pantalón se engancha con un clavo y se rasga por completo. Abby nota enseguida que ella no se levanta, así que se pone de pie y se ofrece como presidente de la clase, diciendo que se encargará de mantener el orden por el momento. Cuando se acerca a la pizarra y descubre lo que ocurrió, se queda impactado. Hari-sensei no puede moverse por la vergüenza, así que Abby hace todo lo posible por ayudarla y mantener la situación bajo control. Después, ya de vuelta en su pupitre, encuentra una hoja donde se informa que oficialmente se ha convertido en el presidente de la clase. Además, Hari-sensei quiere verlo a solas. Cuando ambos se reúnen, ella le agradece sinceramente por lo que hizo ese día, pero Abby vuelve a restarle importancia. Más tarde, Hari-sensei aparece con un micrófono en la mano. Abby le pregunta qué es eso, y ella le explica que en una reunión de profesores, todos notaron que su voz era demasiado baja, así que decidió empezar a usar un micrófono para poder expresarse mejor. Abby piensa que es una gran idea, y le dice que seguramente así los alumnos podrán entenderla mucho mejor en clase. Entonces, empieza a ayudarla a practicar otra vez. Hari-sensei le da las gracias una y otra vez, mientras Abby insiste en que no es nada especial. Y así, mientras vuelve a tenderle la mano una vez más, termina el primer episodio. Comenta siguiente si quieres la otra parte. De pronto, Mizuki se gira hacia Abby y propone algo inesperado. Quiere que Hari-sensei la nombre a ella como presidenta del salón en su lugar. Según Mizuki, Abby solo tomó ese cargo para acercarse demasiado a Hari-sensei. Abby se pone pálido al escuchar eso, aunque en el fondo sabe que sí quiere ayudarla de verdad. Hari-sensei se apresura a defenderlo. Explica que Abby se ofreció porque quería cambiar como persona. Mizuki decide creerles, pero aún así insiste en que ella podría darle mejores consejos a Hari-sensei que el propio Abby. Entonces Hari-sensei se da cuenta de que Mizuki tiene una voz fuerte, clara y segura, así que decide pedirle ayuda para aprender a hablar con más firmeza. El problema es que Mizuki intenta explicarlo de una forma tan vaga que Abby recuerda una vez más que fuera de los deportes, ella puede ser bastante torpe. Para demostrar lo que quiere decir, Mizuki de repente se pone a gritar por la ventana, algo que le gana una reprimenda inmediata de Abby, pero Hari-sensei queda impresionada,
Incluso piensa que si pudiera alcanzar ese volumen, tal vez podría dar clases al aire libre. Abby intenta decirle que eso es una pésima idea, pero Harry-sensei decide intentarlo igual. Se acerca a la ventana y trata de alzar la voz, aunque el viento se traga por completo sus palabras. Entonces, Mizuki supone que tal vez la ropa de Harry-sensei le está impidiendo moverse con comodidad, así que intenta aflojarle la falda. Pero en ese mismo instante, la tela se rompe. El ambiente se vuelve incómodo de inmediato. Mizuki se disculpa una y otra vez, mientras Harry-sensei intenta consolarla diciéndole que a ella también se le rompe la ropa con frecuencia porque suele atorarse en cualquier parte. Mizuki cree que Harry-sensei solo está diciendo eso para hacerla sentir mejor, así que hace algo todavía más absurdo. Se rompe su propia falda también, diciendo que quiere compartir la misma humillación. En ese momento, Abby se quita los pantalones y se los entrega a Harry-sensei para que pueda cubrirse por ahora, mientras él va a buscar la ropa deportiva de Mizuki. Mizuki se queda completamente impactada al ver eso y finalmente admite su derrota. En ese instante entiende que Abby sí está dispuesto a sacrificar hasta su propia dignidad con tal de ayudar a Harry-sensei. Abby intenta aliviar lo incómodo de la situación, pero entonces se ríe por lo bajo y comenta que, de alguna forma, los tres juntos forman un grupo bastante extraño. Eso, por supuesto, solo provoca miradas raras. Después de aquel incidente, Mizuki empieza a unirse a ellos durante sus prácticas después de clases, y eso entristece a Abby porque pierde el tiempo a solas que antes tenía con Harry-sensei, así que decide empezar a estudiar inglés con más seriedad, con la esperanza de impresionarla, mejorando sus notas. En ese momento aparece su hermana mayor, Ami, que entra a su habitación solo para felicitarlo. Abby se queda completamente desconcertado. Ami se ofrece a limpiarle el cuarto e incluso le pregunta si quiere almorzar, pero él rechaza todas sus ofertas y le insiste en que mejor aproveche el día para descansar. Ami se emociona tanto que empieza a llorar, diciendo que su hermano ha crecido muchísimo. Abby se queja de que esa independencia solo se debe a la diferencia de edad entre ambos, y explica que no quiere depender de ella para todo. Entonces, Ami le enseña unos calcetines de bebé que él usaba cuando era pequeño y dice, con total orgullo, que todavía los lleva al trabajo, algo que por supuesto llena a Abby de vergüenza. Después de eso, Ami se queda en su cuarto y le pregunta cómo le está yendo en la escuela, porque ha notado que últimamente se está esforzando más. Abby le explica que su profesora principal es bastante peculiar, pero que gracias a ella ir a clases se ha vuelto mucho más divertido. Mientras tanto, Harry-sensei regresa a su casa y trata de relajarse después de un día agotador. Al pensar en todo lo que ha vivido durante ese último mes, se da cuenta de que por fin cumplió su sueño de convertirse en maestra, aunque todavía siente que le falta mucho por mejorar. Aún así, está agradecida de tener a un alumno tan considerado como Abby. Más tarde, en casa de Abby, el timbre suena de repente, y Ami va a abrir la puerta. Abby escucha algo de ruido en la entrada y decide ir a ver qué está pasando. Pero cuando llega, se encuentra con una escena totalmente inesperada. Harry-sensei está recostada sobre las piernas de Ami. Una vez que todos se acomodan, Ami descubre con sorpresa que Harry-sensei es en realidad la profesora principal de Abby. Harry-sensei había ido a saludarlos porque se mudó recientemente a la casa de al lado, pero Ami la confundió con una chica mucho más joven y la invitó a recostarse sobre su regazo. Al enterarse de que Harry-sensei ahora vive justo al lado, el corazón de Abby empieza a latir con fuerza. Pero para su sorpresa, Harry-sensei dice que se mudará de nuevo. Explica que decidió vivir cerca de la escuela porque siempre le cuesta mucho levantarse temprano, aunque nunca imaginó que su vecino sería Abby. Abby intenta convencerla enseguida de que no se vaya. Ami interviene al instante y empieza a consentir a Harry-sensei, recordándole que Abby ya dijo que no le molestaba, así que no tiene ninguna razón para mudarse. Después se sientan a tomar té y Ami empieza a preguntarle a Harry-sensei si ha estado comiendo bien. Harry-sensei intenta mentir, pero Ami la descubre de inmediato y consigue que diga la verdad. Al enterarse de que Harry-sensei sobrevive casi únicamente con comida comprada en tiendas, Ami la invita cálidamente a comer con ellos a partir de ahora. Harry-sensei duda un poco, pero Ami insiste con firmeza, porque quiere cuidar de ella. Luego le pide a Abby que vuelva a su habitación, explicándole que Harry-sensei podría sentirse incómoda con su alumno cerca. Así que, si de verdad quiere ayudar, lo mejor es darles un poco de espacio. Abby vuelve a su cuarto a regañadientes, tratando de convencerse de que quizá esto no sea tan malo, pero al poco rato empieza a preocuparse. Tiene miedo de que esta situación termine provocando que Harry-sensei dependa demasiado de su hermana, así que decide regresar a la sala. Pero cuando entra, se encuentra con otra escena totalmente inesperada. Ami le explica con toda tranquilidad que Harry-sensei derramó su bebida por accidente, así que simplemente estaba a punto de ayudarla a bañarse. Y en ese mismo instante, Ami tiene una idea todavía más absurda. Propone que Abby se una también. Harry-sensei no cree que eso sea buena idea, pero le cuesta muchísimo oponerse porque Ami insiste una y otra vez en que Abby sigue siendo prácticamente un niño. Al final, arrastrada por esa extraña lógica, Harry-sensei termina invitando tímidamente a Abby a unirse también. Pero Abby reacciona de inmediato, se niega rotundamente y cierra la puerta de golpe. Un día, mientras Abby hacía sus tareas de siempre,
no podía evitar sentirse feliz por una razón bastante extraña. Harry Sensei, aquella profesora que siempre parecía vivir rodeada de malentendidos, ahora era su vecina. Abby todavía intentaba asimilar lo absurdo de esa coincidencia, cuando desde el balcón de al lado, Harry Sensei lo saludó con su habitual torpeza amable. Abby estaba a punto de responderle como cualquier persona normal, pero antes de que la conversación pudiera avanzar, Amy apareció de la nada junto a ella, como si el destino se hubiera propuesto no dejarlo respirar tranquilo ni un segundo. Poco después, Abby terminó dentro de la casa de Harry Sensei, frente a un campo de batalla formado por cajas abiertas, papeles perdidos y objetos regados por todas partes. Amy le explicó que estaba ayudando a Harry Sensei a encontrar unos documentos importantes, pero como tenía que irse al trabajo, necesitaba que Abby la reemplazara. Harry Sensei intentó negarse, avergonzada por tenerlo en medio de aquel desastre, pero la situación ya estaba decidida, así que Abby y Harry Sensei comenzaron a revisar caja por caja. Aunque Abby no podía evitar pensar que estar a solas con ella en su casa era una situación bastante delicada. Mientras buscaban, Abby descubrió que Harry Sensei había preparado material personalizado para cada estudiante. El problema era que, con la mudanza hecha a toda prisa, había metido todo sin orden, y ahora no tenía idea de dónde estaban esos papeles. Abby, al ver el esfuerzo que ella ponía en sus alumnos, empezó a comprender mejor lo mucho que Harry Sensei se preocupaba por ellos. Pero la calma duró poco, porque al sacar un objeto extraño de una de las cajas, Harry Sensei reaccionó con un grito y se lo arrebató de inmediato. Estaba completamente nerviosa. Intentó justificarse diciendo que una vendedora insistente la había convencido de comprarlo, y que no era algo que usara normalmente, aunque al final terminó confesando, con la cara roja, que en ocasiones especiales sí lo utilizaba, porque le había costado demasiado dinero como para dejarlo olvidado. Abby entendió que lo mejor era fingir que nada había ocurrido, así que volvió a concentrarse en la búsqueda. En otra caja, aparecieron varios peluches de animales marinos, y en cuanto Harry Sensei los vio, su expresión cambió por completo. De pronto, aquella profesora tímida se transformó en una fanática emocionada del océano, explicando con entusiasmo cuánto le fascinaban las criaturas marinas, porque podían ser adorables, y al mismo tiempo formar parte de una cadena alimenticia muy curiosa. Cuando se dio cuenta de que había empezado a darle una clase improvisada a Abby, se detuvo de golpe, avergonzada por haberse emocionado demasiado. Pasaron horas revisando cajas sin encontrar nada, y Harry Sensei, agotada, aceptó que tal vez tendría que rehacer todos los documentos desde cero, pero Abby no quería verla sacrificarse otra vez, así que insistió en continuar. Fue entonces cuando, al revisar el fondo de una caja, encontró un montón de papeles escondidos. Harry Sensei los reconoció de inmediato. Eran los materiales perdidos. Llena de alivio, se acercó para agradecerle, pero en su emoción golpeó otra caja sin querer. Abby reaccionó al instante, la apartó para evitar que los objetos le cayeran encima, y en medio del movimiento, ambos quedaron en una posición tan repentina como incómoda. La escena se volvió todavía más extraña cuando Abby recordó aquel objeto que Harry Sensei decía guardar para ocasiones especiales, haciendo que el ambiente quedara cargado de vergüenza. Días después, tras las clases, Harry Sensei llevó a Abby a visitar a una estudiante que estaba teniendo problemas para asistir a la escuela. Según ella, tal vez Abby podría ayudarla de alguna manera. Así fue como ambos llegaron al apartamento de aquella alumna, una estudiante de la que Abby no sabía casi nada. Harry Sensei tocó el timbre, y en cuestión de segundos, una pequeña figura salió disparada del interior para abrazarla con todas sus fuerzas, dejando a Abby completamente desconcertado. Por su apariencia, Abby pensó que aquella estudiante era un niño de primaria, pero antes de que pudiera procesarlo, la alumna lo insultó sin dudar, y volvió a aferrarse a Harry Sensei, como si no quisiera soltarla nunca. Abby, al ver esa actitud, decidió apartarla para regañarla, pero Harry Sensei lo detuvo con paciencia, y le explicó que quizá la estudiante solo necesitaba afecto. Tal vez esa forma tan intensa de abrazarla era su manera de expresar algo que no sabía decir con palabras. Abby entendía que Harry Sensei intentaba ver lo mejor de todos, pero aún así no podía ignorar lo incómodo de la situación. Como seguía creyendo que la estudiante era un niño, decidió llevarla dentro para hablar en privado y explicarle que no podía comportarse así. Ya en el interior, Abby intentó darle un sermón serio, pero la estudiante respondió con una seguridad inesperada. Le dijo que estaba siendo demasiado duro. También le explicó que los estudiantes que dejan de ir a clases suelen ser muy sensibles, y que presionarlos o regañarlos todo el tiempo solo puede hacer que terminen odiando aún más la escuela. Entonces, confesó algo que sorprendió a Abby. Si alguna vez empezó a interesarse de nuevo por la escuela, fue gracias a Harry Sensei. Al principio le daba miedo, pero Harry Sensei siguió visitándola todos los días sin rendirse. Incluso admitió que estar cerca de ella le resultaba muy agradable. Luego, con una sonrisa burlona, insinuó que Abby seguramente pensaba lo mismo, aunque él lo negó de inmediato. Aún así,
Abby insistió en que debía aprender a tratar a Harry Sensei con más respeto y no lanzarse sobre ella cada vez que la veía. Por un instante, la estudiante pareció bajar la guardia. Con voz más suave, confesó que le costaba relacionarse con otras personas. Abby empezó a sentir compasión por ella, creyendo que finalmente estaba viendo su lado vulnerable. Pero todo resultó ser una actuación. La estudiante se burló de él por haber caído tan fácil y lo llamó idiota. Eso provocó que Abby perdiera la paciencia. Queriendo demostrarle su punto, hizo un gesto impulsivo sin pensarlo bien, pero en ese mismo momento se dio cuenta de que algo no encajaba. La capucha de la estudiante cayó, y Abby descubrió demasiado tarde que no era un niño, era una chica. Avergonzada y furiosa, la estudiante salió corriendo del apartamento y chocó directamente con Harry Sensei, que justo estaba afuera. Abby intentó explicar lo ocurrido, pero la escena era tan confusa que Harry Sensei terminó interpretándolo todo de la manera equivocada, pensando que quizá aquello significaba un pequeño avance en la capacidad de la estudiante para socializar. Abby trató de disculparse con sinceridad, pero la alumna, todavía molesta, declaró que por culpa de él, ahora tenía menos ganas de volver a la escuela, destruyendo en un segundo las esperanzas de Harry Sensei. De regreso a casa, Abby volvió a disculparse, pero Harry Sensei, en lugar de culparlo por completo, admitió que también había sido su error, porque nunca le explicó antes que aquella estudiante era una chica. Luego le dijo que nunca quiso obligarla a regresar a clases. Su verdadera intención era mucho más simple y paciente: visitarla día tras día, acompañarla poco a poco y esperar a que algún día ella decidiera volver por voluntad propia. Al día siguiente, la estudiante abrió la puerta esperando ver a Harry Sensei, pero se encontró con Abby. Su reacción fue fría y cortante, obligando a Abby a repetirse mentalmente que debía mantener la calma. Abby le dijo que había ido para disculparse como correspondía, pero justo después cambió de estrategia. Con una sonrisa confiada, le preguntó si de verdad estaba conforme con ver a Harry Sensei solo después de clases, porque asistir a la escuela le permitiría pasar mucho más tiempo cerca de ella. La estudiante no cayó de inmediato, se burló del intento, diciendo que era una forma demasiado obvia de convencerla, pero entonces Abby lanzó el anzuelo definitivo. Insinuó que existía una faceta especial de Harry Sensei que solo podía verse dentro de la escuela. Esa frase encendió por completo la curiosidad de la estudiante. Su imaginación empezó a trabajar a toda velocidad, y como Abby se negó a dar más detalles, la idea de volver a clases comenzó a parecerle mucho más interesante. Cuando Harry Sensei llegó más tarde, la estudiante anunció de golpe que había decidido regresar a la escuela. Harry Sensei se iluminó de felicidad, convencida de que Abby había logrado animarla de alguna forma. Sin embargo, la estudiante puso una condición antes de empezar. Quería abrazar a Harry Sensei una vez más. Harry Sensei se puso nerviosa, pero aceptó, decidida a asumir su responsabilidad como profesora. La estudiante no perdió la oportunidad y se lanzó hacia ella, mientras Abby desviaba la mirada e intentaba convencerse de que, al menos, aquello era por una buena causa. Si la estudiante volvía a clases, tal vez otra persona entendería que Harry Sensei no era una mala profesora, aunque el abrazo terminó siendo más intenso de lo esperado. Incluso Harry Sensei logró tomar un poco de distancia al final. Al día siguiente, Abby se sorprendió al ver que la estudiante realmente había aparecido en la escuela. Intentó comportarse como un buen compañero y ofrecerle ayuda con las materias, pero ella le aclaró sin rodeos que no había ido para estudiar. Su único objetivo era descubrir aquella supuesta faceta especial de Harry Sensei. Justo entonces, Harry Sensei entró al salón con un atuendo veraniego de profesora, y para la estudiante fue como encontrar un tesoro escondido. Se acercó demasiado emocionada, mientras Harry Sensei, feliz de verla allí, le recordaba que podía buscarla siempre que tuviera algún problema. Desde ese momento, la estudiante decidió que aprovecharía al máximo cada segundo en la escuela, si eso significaba estar cerca de Harry Sensei. Lo que la estudiante no notó fue que Mizuki la había visto desde lejos y la encontró adorable. La estudiante, por su parte, ya planeaba su primera travesura: sorprender a Harry Sensei. Esperó en los pasillos hasta que terminara su clase, pero al intentar lanzarse hacia ella, terminó empujando por accidente a Abby, provocando que él chocara directamente con Harry Sensei en una escena tan caótica como vergonzosa. Después del desastre, la estudiante decidió que su siguiente intento debía ser más estratégico. Entonces fingió manchar la ropa de Harry Sensei y le insistió en que se cambiara usando un atuendo que ella misma había traído. La empujó al salón para que se cambiara y fingió respetar su privacidad, pero en realidad, el traje que le había entregado era un disfraz de conejita. La estudiante abrió un poco la puerta para espiar el resultado de su plan, pero justo en ese momento escuchó la voz de Mizuki cerca de ella. Mizuki apareció feliz de encontrarla, y la estudiante creyó que venía a molestarla, pero en lugar de eso, Mizuki la abrazó con una energía desbordante y se presentó con entusiasmo. Sus amigas tuvieron que advertirle que prácticamente estaba aplastando a la estudiante. Cuando por fin la soltó, la alumna respiró aliviada.
aunque en el fondo no pudo negar que aquel abrazo le había gustado más de lo que esperaba. Después corrió a revisar qué había pasado con Harry Sensei, pero descubrió que ya no estaba en el salón. De inmediato pensó que tal vez se había molestado por su travesura. Abby la encontró, pero ella decidió ignorarlo, y terminó junto a las escaleras, hundida en sus pensamientos. Su primer día de regreso no estaba saliendo como imaginaba. Apenas había podido pasar tiempo con Harry Sensei, y para colmo, creía que la había hecho enojar. La estudiante empezó a arrepentirse de haber vuelto, hasta que Harry Sensei la encontró. Para su sorpresa, Harry Sensei llevaba puesto el disfraz que ella le había dado. Harry Sensei explicó que la había estado buscando al notar que desapareció, y que Abby le indicó hacia dónde debía ir. Luego se disculpó con la estudiante, diciendo que quizá había fallado como profesora por no prestarle suficiente atención durante el día. Aquellas palabras rompieron por completo la fachada de la estudiante. Con lágrimas en los ojos, se disculpó por haber manchado la camisa de Harry Sensei, pero Harry Sensei la consoló con ternura y le dijo que cuidar de sus estudiantes también era parte de su trabajo. Después le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella. La estudiante, sin perder ni un segundo, le pidió que se probara otro atuendo. Abby se acercó a las escaleras para comprobar si todo estaba bien, pero quedó impactado al ver a Harry Sensei con un disfraz todavía más llamativo, preguntándose cómo una situación tan seria podía desviarse de esa forma en cuestión de segundos. Una mañana, Abby observó a Harry Sensei esforzándose por saludar a los estudiantes, aunque muchos seguían reaccionando con miedo o distancia. Convencido de que no podían dejar las cosas así, convocó una reunión de emergencia del equipo Yoyoa, un grupo creado por él mismo con una misión muy clara: lograr que todos entendieran que Harry Sensei no era aterradora, sino una profesora torpe, dedicada y de buen corazón. Hasta ese momento, el equipo estaba formado por Abby, Mizuki y la estudiante. Durante la reunión, la estudiante se levantó de pronto y abrazó a Abby, agradeciéndole con timidez por lo ocurrido el día anterior. Abby quedó sorprendido, pero antes de poder reaccionar, Mizuki también se lanzó al abrazo, lo que provocó la molestia inmediata de la estudiante. Abby notó la manera en que ambas interactuaban, y se sorprendió al ver que de algún modo ya se sentían cómodas entre ellas. Tal vez la personalidad directa de Mizuki había ayudado a que la estudiante empezara a mostrarse más honesta, pero Mizuki no tardó en dirigir la atención hacia Abby. Le preguntó por qué se había vuelto tan cercano a ella de repente. Se sentía traicionada, porque siendo amigos de la infancia, Abby estaba haciendo nuevas amigas a sus espaldas. Su indignación llegó tan lejos que terminó gritando por la ventana que Abby era un idiota por guardar secretos. Abby, desesperado por recuperar el control de la reunión, intentó volver al tema principal. Mizuki contó que había hablado con sus amigas, pero ninguna creía todavía que Harry Sensei fuera una buena profesora. Entonces, Abby les recordó que pronto tendrían un viaje al bosque, una especie de campamento escolar donde pasarían bastante tiempo juntos. Esa sería la oportunidad perfecta para cambiar la imagen que los demás tenían de Harry Sensei. La reunión tenía que servir para preparar un plan de acción. Pero justo cuando empezaban a pensar seriamente, la puerta se abrió y Harry Sensei apareció asomándose con un kimono blanco. El susto fue inmediato, porque por un segundo todos pensaron que estaban viendo un fantasma. Sin embargo, el miedo se transformó rápido en sorpresa, y las chicas acabaron diciendo que en realidad Harry Sensei se veía linda con ese atuendo. Harry Sensei explicó que durante el segundo día del viaje al bosque, le habían asignado el papel de asustar a los estudiantes en la prueba de valor. Abby se puso pálido al instante, porque si Harry Sensei aparecía en medio del bosque vestida de esa manera, todo su plan para hacer que los demás dejaran de tenerle miedo podía venirse abajo. Entonces, Harry Sensei notó los apuntes en el pizarrón y preguntó qué estaban haciendo después de clases. Al ver que estaban organizando estrategias para que sus compañeros la aceptaran, se emocionó hasta las lágrimas. Se disculpó por preocuparlos tanto y les aseguró que podía hacerse cargo de sus propios problemas. La sinceridad de Harry Sensei conmovió a todos, pero la estudiante propuso una idea diferente. Si Harry Sensei tenía que usar disfraces, tal vez podrían convertirla en un monstruo lindo, en lugar de una figura aterradora. Así, los estudiantes dejarían de verla con miedo. Mizuki y la estudiante se entusiasmaron de inmediato, y en cuestión de segundos empezaron a probarle distintos atuendos. Entre tantos disfraces, uno de momia resultó demasiado complicado. Las vendas se enredaron. Harry Sensei perdió el equilibrio y terminó tropezando hasta caer directamente sobre Abby, cerrando la escena con otro desastre típico de su vida diaria. Cuando el caos finalmente se calmó, Abby miró a las chicas y a Harry Sensei con una pequeña esperanza. Tal vez el plan era raro, tal vez todo se salía de control con demasiada facilidad, pero si seguían intentándolo juntos, quizá algún día todos podrían ver lo que él ya había entendido. Harry Sensei no era una profesora aterradora, era alguien torpe, dedicada y profundamente buena. Una persona que solo necesitaba que los demás la miraran con un poco más de atención.